Y lo que yo quisiera aportar en este momento es profundizar en la pregunta de por qué volvernos a Pablo, por qué hablar con Pablo en un tiempo tan distinto como el nuestro, pero además quiero abordar esa pregunta a partir de lo que ha pasado en Chile después de ese ciclo de conversaciones. Tú hablabas, Max, del tiempo de cambio de paradigma en que estamos. Yo quiero aterrizar un poco más eso en nuestro país, donde estamos, digamos, en un momento de encrucijada, porque después de estas conversaciones se manifestó en Chile una tremenda expectativa o demanda de cambio, lo que hemos llamado el estallido social. Eso se expresó después en un acuerdo por un nuevo pacto para Chile, el tema del cambio constitucional. Hubo un plebiscito de entrada donde gran parte de la población que participó en la elección, sobre el 80%, dijo que quiere una constitución nueva. Y finalmente terminamos con un plebiscito de salida donde el rechazo a ese proyecto superó el 60%. Lo que quiero llamar la atención con esto es que aparentemente tiempos de encrucijada, tiempos de expectativa, tiempos de cambio son tiempos extremadamente complejos. Tiempos donde nos cuesta confiar, nos cuesta tomar un rumbo, y tal vez particularmente este tiempo que estamos viviendo en Chile nos ha hecho falta liderazgos que generen confianza, ¿no? Yo creo que lo que el triunfo del rechazo sobre todo significa es una expresión de desconfianza. Entre paréntesis, no estoy tan convencido que sea una buena idea lo que se ha instalado como una buena idea, el voto obligatorio con inscripción automática, porque lo que eso permite es que se exprese sobre todo la desconfianza, ¿no? El voto es sobre todo un voto de desconfianza, un voto de rechazo no al texto, sino a todo, a lo que está ocurriendo. Entonces, quiero hacer el siguiente paralelo. Pablo es el gran articulador del cristianismo, y el cristianismo tiene que ver con la aparición de Cristo, de Jesús en la historia. Y quiero hacer una pequeña referencia tal vez que nos permite pensar en lo que tuvimos acá en Chile. Poco antes de la muerte de Jesús, Jesús hizo una entrada a Jerusalén que se conoce como la entrada triunfal en los relatos de los evangelios. Y hay relatos muy gráficos que se celebran el Domingo de Ramos en la tradición cristiana, donde la gente con ramas, con ramos, aclamaba a Jesús y lo recibía de una manera triunfal, es decir, expresando muchas expectativas que se encerraban en la figura de Jesús. Y quiero contrastar esa entrada triunfal, ese hosana en las alturas que se recoge en muchos relatos y en la tradición litúrgica cristiana, con lo que ocurre luego cuando Jesús es apresado, cuando Jesús es condenado, y bueno, lo que allí se expresa es la soledad de Jesús, ¿no? Esta soledad de Jesús está representada de alguna manera en las negaciones de Pedro, uno de sus discípulos más activos, digamos. Cuando le preguntan, ¿no eras tú uno que estaba con él? Y bueno, en 3 ocasiones Pedro expresa su temor a identificarse con este Jesús que está allí crucificado. Entonces, este contraste entre la expectativa de cambio, la esperanza puesta en Jesús, y luego la soledad en Jesús ante la experiencia de su crucifixión, recuerda un poco esos cambios de ánimos colectivos como lo que estamos viviendo en Chile. Y si tomamos en cuenta ese contraste, es muy difícil entender cómo el cristianismo se transformó en lo que fue más tarde. O sea, si Jesús, el Mesías esperado, murió en una cruz, ¿cómo
cómo esa decepción, esa dispersión que generó la muerte de la cruz, luego se expresa en la articulación y el nacimiento de un movimiento que se expresa en la iglesia, el cristianismo. Bueno, eso es impensable sin lo que nos mencionaba hace un rato Caroline, la noticia de la resurrección. O sea, es impensable la existencia del cristianismo sin la fe en la resurrección, sin la convicción en la resurrección. Bueno, y Pablo es el gran articulador de la fe en la resurrección. Normalmente, cuando leemos la Biblia así como cronológicamente, tendemos a pensar que Pablo no es el primero de los autores, porque primero están los evangelios, pero como nos explica quien hace una introducción más técnica a Pablo en el libro, el profesor Daniel Godoy, bueno, en realidad Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento, ¿no? Él escribe sus cartas más o menos entre el 50 y el 56, 57, y por lo tanto sus cartas, ¿qué son eso? Son cartas que escribe a las comunidades cristianas. Es el primer autor que empieza a poner por escrito y a sistematizar justamente el impacto, el significado mundial, porque justamente conectando con el tema del universalismo que recién nos planteaba, Pablo lo que hace es interpretar la significación universal del evento de Cristo. Aunque tú hacías referencia sobre todo al evento que vivió Pablo mismo, que es su propia experiencia del evento de la resurrección. Y tal vez puede resultar extraño, porque Pablo fue primero un perseguidor de las primeras comunidades cristianas, fue alguien que desde la ortodoxia judía, farisea, veía más bien a los primeros cristianos más bien como herejes, como heterodoxos dentro de la tradición judía, pero luego de este evento, de este encuentro, Pablo interpreta, digamos, el hecho de Cristo, la cruz de Cristo, su resurrección como un evento fundamental para la humanidad, e interpreta la significación universal, como lo ha dicho, pero que no es un universalismo, y entro en esa pregunta que nos has planteado, aunque luego lo vamos a retomar el diálogo. El universalismo de Pablo no es un universalismo que niega la diversidad, sino que justamente es un universalismo que valora y parte de la diversidad, de reconocer la diversidad, ¿no? Pablo, en algunas de sus cartas, particularmente las cartas a los Corintios, reflexiona de cómo él, para predicar a Cristo, se hace judío con los judíos, se hace griego con los griegos, gentil con los gentiles, se hace sabio con los sabios y se hace ignorante cuando habla a los ignorantes, de tal manera que él no propone una unidad que niega la diversidad, que impone desde arriba, digamos, desde una racionalidad única, un poder que unifica y por lo tanto niega las diversidades, sino que justamente plantea una unidad que parte de esta convicción de que la gracia de Dios que se nos expresa en el amor que recibimos por Jesucristo nos hace justamente a todos, nos iguala a todos, no obstante nuestra diversidad, y permite construir comunidades que trabajan juntas, que crean juntas, pero a partir de la valoración de su diversidad. Y entonces, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de encrucijada, volver a Pablo y la manera en que él digamos, formó comunidades y acompañó esas comunidades, nos inspira en este tiempo en que necesitamos como sociedad, como colectividad, como diversos grupos humanos, encontrar un rumbo que nos permita retomar la confianza, que nos permita retomar la posibilidad de reconocer a los otros, a las otras, y juntos construir eso que necesitamos, digamos, que es distinto de la forma en que nos estamos viviendo, pero que aparentemente
el cambio produce mucho miedo, produce mucha incertidumbre, y por eso es que estamos aquí navegando entre una cosa y otra. Volver a Pablo, profundizar a Pablo, releer estos textos y tal vez los filósofos que nos ha recomendado Caroline, es sin duda una invitación interesante para nuestro tiempo, que necesitamos voces que nos permitan articularnos y caminar juntos y juntas hacia adelante. Muchas gracias.